matemáticas. Y bueno, para inaugurar este evento tenemos la presencia de nuestro director. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, dejen de darle la más cordial bienvenida a este evento, bueno, que es importante porque es el primer evento que se va a organizar con el auspicio de la Cátedra Eugenio Méndez Socorro en este año. ¿Sí? Y pues me da gusto que haya sido una iniciativa de un grupo de profesores de la línea de investigación en matemáticas aplicadas. Entonces, la iniciativa consistió en que ellos pues van a dar un seminario, que están llevando seminario de matemáticas aplicadas, que tiene como objetivo presentarles a la comunidad estudiantil pues de la escuela y del IPN en general investigaciones relevantes y avances científicos novedosos realizados en el área de matemáticas aplicadas, y esto con el fin de incentivar y motivar a los alumnos a formar parte del posgrado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Entonces, de hecho, además de este primer seminario, en donde van a participar el grupo de profesores que conforma el grupo de matemáticas aplicadas, también van a participar, se van a invitar a ponentes nacionales e internacionales en dicha área. Y de hecho, pues, para esto se cuenta con el apoyo de la Cátedra Eugenio Méndez Socorro para poder traer a distinguidas personalidades en esta área. Entonces, la idea es que este seminario también sea un foro abierto del que los alumnos reciban un panorama sobre los temas de actualidad de matemáticas aplicadas, además de expresar sus ideas y despejar las inquietudes que puedan tener sobre formar parte en un posgrado. Cabe resaltar que la puesta en marcha del seminario contribuye también a la tarea de divulgación, un aspecto cada vez más relevante para el CONACYT. Bueno, ya que hablamos del CONACYT, pues de hecho es importante pues ir incentivando, ir fomentando la formación de especialistas en las diferentes áreas que cultiva la escuela, en particular en matemáticas aplicadas, dado que, por ejemplo, nuestra maestría en Ciencias Físico-Matemáticas es un programa que tiene nivel de competencia internacional, y pues la idea es que lo consolidemos. Y la idea es que también nuestros posgrados, en particular el doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas, pues también pueda alcanzar ese nivel de competencia internacional. ¿Esto qué significa? Pues la calidad de los posgrados, el cual pues están a nivel de cualquier posgrado en otra parte del mundo. Esa es la idea. Yo felicito al grupo de profesores de matemáticas aplicadas, la doctora Laura Rocío González, al doctor Felipe Cuate, a la doctora Leona Lara, al doctor Luis Alberto Cisneros Saque, al doctor Alín Andrei Castiano, al doctor Germán González Santos, al doctor Julio Bernardo Blumler Kerry, a la doctora Luz Olive Richard, y pues espero que no se me haya pasado nadie, porque son todos, pues que han tenido el propósito de darles a conocer las áreas de investigación que ellos cultivan, pues para que lo conozcan, pues para motivarlos a que se integren a la línea de investigación en matemáticas aplicadas. Creo que es una de las áreas más importantes y más interesantes que hay, pues dado que lo que se hace es, pues efectivamente, utilizar herramientas matemáticas poderosas para escribir fenómenos cada vez más complejos. Y ustedes van a ver la diversidad de aplicaciones y la diversidad de herramientas de matemáticas aplicadas que utilizan nuestros investigadores. Y lo importante de todo esto es que muchos de nuestros investigadores tienen colaboración con investigadores de otros países. Y eso pues amplía la gama de posibilidades en esta área. Por otra parte, pues también este seminario, además de incentivarlos a que se integren a realizar tesis, trabajos de investigación en matemáticas aplicadas, también pues entiendan ustedes, y es importante que pues que sepan que esto les da la posibilidad de que a través de la movilidad puedan ustedes cursar un semestre en el extranjero, hacer una estancia de investigación en otras universidades, incluso en los países en los cuales hay investigadores con los que se colabora en estas áreas. Entonces, bueno, pues brevemente he querido indicarles cuál es el propósito
de este seminario. Va a haber un seminario mensual, al menos, ese es el plan, de aquí a mediados de año. Y bueno, a lo mejor no sé si se extiende, si tiene éxito, si tiene más impacto del esperado y si tiene pues la resonancia que se busca, pues a lo mejor se podría extender, ¿verdad? Todo está en función de, pues, de la respuesta que haya de ustedes, de los jóvenes. Entonces espero que efectivamente respondan a este llamado. Y pues sin más vamos a dar paso a este primer seminario de matemáticas aplicadas, en el cual los investigadores de aquí de nuestra unidad académica que forman este grupo les van a dar a conocer las líneas, los trabajos que ellos hacen, las líneas de investigación ejecutiva, y estoy seguro que va a haber mucho interés por parte de ustedes en integrarse a trabajar con algunos de nuestros investigadores. Bueno, pues bienvenidos a todos, mucho éxito y les deseo lo mejor. Felicidades a todos por esta iniciativa. Así es que pues muchas gracias. Fernando, Laura, adelante, les dejo el micrófono. Muchas gracias, doctor. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Miguel Tufiño, nuestro director de nuestra escuela, por estas palabras y por todo el apoyo que nos ha dado para la realización de este seminario. Entonces, como ya lo mencionó, vamos a estar recibiendo las presentaciones de 8 investigadores e investigadoras que forman parte de la sección de estudios de posgrados de SFEM en la línea de generación de conocimiento de matemáticas aplicadas. Estos investigadores e investigadoras nos van a presentar sus líneas de investigación y algunos de los proyectos con los que están trabajando actualmente. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a tener las presentaciones en orden alfabético por apellido. Empezaremos con el doctor Alin Carsteanu, doctor Luis Cisneros Aque, doctor Julio Klemner, el doctor Oliver Cuate, su servidora, la doctora Laura Rocío González, el doctor Germán González Santos, la doctora Adriana Lara y por último estará la doctora Lourdes Zúñiga. Entonces, de manera breve, con una presentación de alrededor de 5 minutos, los investigadores e investigadoras van a presentar pues, sus temas de investigación y de interés y proyectos de tesis, posibles proyectos de tesis. Posteriormente se abrirá al público la posibilidad de hacer preguntas de manera breve, sin exceder otros 5 minutos, 10 minutos a 12 minutos en total por investigador e investigadora. Si quedan preguntas pendientes, les pedimos por favor que las dejen hasta el final de la sesión, donde potencialmente pueden hablar directamente con la persona de su interés. ¿Okay? Al final de la presentación de todos los investigadores e investigadoras, vamos a dar información relevante sobre el proceso de admisión al posgrado aquí en este. ¿Okay? Bueno, sin más, empezamos con nuestras presentaciones con el doctor Alin Carsteanu. Muchísimas gracias y pues muchas gracias por organizar todo esto. Este soy yo. Lo escribí así para que se vea cuáles son nombres y cuáles son apellidos, porque el segundo me lo quitaron. Y bueno, para no pasar mucho tiempo en esto, como les digo, mi investigación es en modelación de procesos. Y bueno, decidí poner ahí como 3 temas que estuve trabajando últimamente. Se puede ver aquí una cosa que son las medidas multifractales. ¿Quién ha visto alguna vez el conjunto de Mandelbrot? Levanten la mano. Todavía algunos. Está bien. Ahora, este conjunto, pues ya saben, se genera, por una iteración bastante simple en el plano complejo, ¿no? Z cuadrada más C, y aparece en función de los puntos donde para dado C converge.
etc. Ahora, si yo les muestro un conjunto así, digo, de este tipo, y les pregunto cuál es el proceso o la iteración, si quieren decirle así, cuál es el proceso que llevó a esta medida. Entonces este se llama un problema inverso, en un marco más general se llama un problema inverso, ¿no? Y pues es, en el caso general, pues un problema bastante difícil. En casos particulares, pues depende obviamente del problema. Y bueno, pues aquí lo que se muestra, por ejemplo, es una aplicación de algo que se llaman coeficientes de descomposición y que permiten resolver este problema inverso, en este caso resultando para una medida generada por un campo de lluvia, del cual pues resulta un proceso con multiplicadores distribuidos según una distribución beta, ¿no? Entonces, este es un problema que estoy viendo, este tipo de problema inverso que va de una medida que se puede observar, se puede medir en la naturaleza, y el problema inverso es de encontrar el proceso que la generó. Otro tema, pues, son procesos que en su naturaleza son estocásticos, como es, por ejemplo, una epidemia, y que, bueno, se puede observar que tenemos unas soluciones determinísticas que de alguna manera siguen unas ecuaciones que han sido establecidas para describir dado proceso, pero que en la realidad obviamente el proceso de la gente que se enferma o no se enferma no funciona realmente como una naranja mecánica. Y si ustedes ven estas mismas gráficas, qué sé yo, en Wikipedia, pues obviamente van a ver que el proceso estocástico, que es el que está dado por puntos, se pega mucho mejor a las ecuaciones diferenciales de lo que lo ven aquí. Ahora, yo lo que supongo es que quienes lo subieron a Wikipedia, pues seleccionaron 10 realizaciones y dijeron, bueno, ¿cuál es la mejor? Pues esta la vamos a subir. Yo les prometo que esta no la escogí la peor, sino exactamente la primera que me salió, porque pues no tenía ni tiempo ni mucho menos para sacar más. Entonces esta es la primera que me salió. Pues pueden observar que las diferencias son bastantes, ¿no?, entre el proceso y lo que se predice, y esto lo hemos visto en el momento, ¿no?, que va a haber el máximo en junio. Pues no fue en junio, fue en el junio del año siguiente. Entonces también uno de los temas que se ve en este marco, pues es la comparación entre el proceso estocástico y su descripción determinística, ver la variabilidad, ¿no?, de las realizaciones estocásticas, etcétera, ¿no? O sea, que podamos decir, sí, puede ser en junio, pero es más o menos 2 meses, o quizás es más o menos 2 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, otro tema es la cuestión de las representaciones de procesos en el espacio de fases, como le dicen los físicos. En este caso el espacio de fases tiempo-frecuencia. Y bueno, probablemente que muchos, si no todos de ustedes, saben que es una transformada de Fourier, un espectro de potencia. La cuestión aquí es que este tipo de descomposición se puede también optimizar entre tiempo y frecuencia, de tal modo que maximice o minimice ciertas cosas. Ustedes saben que en la mayoría de los softwares
visualización de imágenes. En la computadora pues tenemos ahí una escala que dice contraste y le puedes dar más para la izquierda, más para la derecha. No sé si alguien se ha preguntado en algún momento qué representa esto, o sea, qué realiza este botón. Pero pues aquí se puede ver que hay una cuestión matemática detrás de ello y lo importante para los algoritmos es que podamos llevarla desde condiciones locales que nos permiten calcularla hasta un contraste global de una representación. Ok, pues yo estos tres temas creo que son los que son accesibles a nivel de maestría en este momento, y estoy esperando preguntas, comentarios. Pues qué bueno que se entendió todo, o quizás no se entendió nada, o no sé. Bueno, no, porque bueno, les agradezco su atención. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto que estén presentes aquí los estudiantes. Me da gusto también ver caras conocidas de los que les he estado enseñando las clases. En realidad este evento también es una promoción para estudiantes de licenciatura, también que puedan trabajar en los temas que estamos comentando, no solamente para posgrado. En realidad nuestra escuela, que tiene estas tres carreras, funcionan muy bien como semillero para nuestro posgrado, específicamente en matemáticas aplicadas. Yo hago fenómenos no lineales, ecuaciones diferenciales no lineales, o estudio las ondas no lineales. En realidad es muy poco el tiempo para poder abundar sobre las diferentes cosas que se pueden hacer. Yo los puedo referenciar a mi página personal por si quieren echarle un ojo a los trabajos que tengo ahí, a las publicaciones. Bien, lo que ustedes ven ahí esquematizado son las diferentes cosas que he estado estudiando. Aún ellas todavía hay problemas de interés, es por eso que están ahí puestas, y me gustaría brevemente hacer como un resumen de las cosas que he hecho y que se pueden hacer todavía. En el caso de la óptica no lineal, que está, digamos, ejemplificada o gobernada por la ecuación no lineal de Schrödinger, ahí lo que se hace es estudiar pulsos coherentes de luz. Hay diferentes aplicaciones que hay. Recientemente estoy colaborando con mi colega de San Diego para hacer una ecuación no lineal de Schrödinger dos-dimensional relacionada con experimentos. Por otro lado tenemos pues esta área enorme de los fluidos, una cosa que tristemente no tenemos en la escuela, no se enseña, no se cultiva, y es una cosa que está muy matematizada y no se desarrolla mucho aquí en la escuela. Me refiero a nivel de los cursos de licenciatura. Y en ese caso tenemos un problema muy típico, que es el problema de propagación de ondas en aguas poco profundas. Un tsunami, que ustedes han escuchado en las noticias, es un ejemplo típico de una ecuación no lineal en un canal poco profundo. La ecuación ahí típica es la ecuación Cotter-Verdebrís, es una ecuación que yo he estudiado bastante. También hay otros modelos relacionados con él, que son las ecuaciones acopladas también de KdV, y la dos-dimensional, que es la Kandorcet-Pepiashvili, la KP. Por otro lado, en cosas de biología, hace tiempo estudié unas cuestiones de propagación de pulsos de energía en cadenas de proteínas.
aquí hay una cosa bastante interesante relacionada con cuestiones de la vida, que es el bloque fundamental que son las proteínas. Davidov, un ucraniano que propuso estos modelos, que es un sistema acoplado de una ecuación de onda con la ecuación de Schrödinger, un modelo semiclásico. Ahí tengo la fortuna de conocer a Larisa Brisci, con la que también he colaborado, que fue estudiante de doctorado y postdoctorado de Davidov. También, pues clásicamente ahí estudiamos los sistemas de reacción-difusión, que también es otra área amplia de sistemas no lineales, donde se estudian formación de patrones, etcétera, que es muy interesante esa parte. Recientemente tenemos una aplicación precisamente con la doctora Laura, y cosas relacionadas, por ejemplo, en ciencia de materiales, y esto nos referimos a propagación de fracturas o estudiar el transporte, por ejemplo, de energía a lo largo de materiales. Aquí puse la ecuación Sine-Gordon y la phi cuarta, que también son modelos típicos. Hay otra cosa curiosa entre esta cuestión de estos modelos, que están relacionados. Hay sistemas acoplados que viven en un lugar, por ejemplo, en la ecuación NLS, que también se acoplan con sistemas mecánicos de este lado. Bien, entonces la cuestión es también de interés para ustedes es por qué estudiarían matemáticas aplicadas. Mi visión como matemático es que las matemáticas aplicadas te dan un amplio espectro de las matemáticas, porque necesitas mucha herramienta matemática. Aquí es lo que yo le estoy llamando metodologías. Eso es mucha cultura que tenemos, ¿verdad? Como matemáticos, al saber bastantes cosas, no solamente de la aplicación que nos interesa, sino de las matemáticas. En el caso de las cosas que a mí me interesan y que yo uso, y que también están relacionados con los cursos que yo enseño en posgrado, ¿verdad? Que son cursos especializados en ecuaciones no lineales, pues está la teoría de solitones, el método de dispersión inversa, el método de Hirota. En teoría de modulaciones, así se llama, porque finalmente estudiar modelos no lineales es hacer teoría de ondas. Tenemos el cálculo variacional, que se usa para aproximar soluciones a ecuaciones no lineales, y una cosa también bastante importante, que es la asintótica. Hay un curso de asintótica que les enseño en el posgrado, y también cosas de cálculo variacional. Por otro lado, una cosa también relevante que ustedes deben de saber, y eso se los digo a mis estudiantes en las clases, que como matemáticos nos formamos no solamente en la parte teórica o en la parte analítica, sino también en la parte aproximativa. Los métodos numéricos es muy importante para alguien que se forma en matemáticas aplicadas. Yo hago esas cosas, también enseño el curso de solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, también en la licenciatura y el posgrado. Y ahí las cosas que también he usado en estas aplicaciones, pues son los métodos clásicos de diferencias finitas y métodos espectrales. Hay un colega que recientemente se está adjuntando a la escuela, que es el doctor Julián Sagredo, que tal vez alguno de ustedes esté tomando clase con él, que él hace también cosas con las tarjetas gráficas, y recientemente estoy tratando de colaborar con él para hacer cosas numéricas en paralelo. Entonces todo esto es un resumen de las cosas que me interesan, cosas que se pueden hacer en licenciatura, maestría y doctorado, y pues cada una de ellas lleva bastante tiempo platicar. Si tienen algún comentario, alguna duda, podrían pararse por mi oficina y podríamos con gusto platicar. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Julio Klempner. Mi área de investigación en este momento está relacionada con cadenas de Markov. Las cadenas de Markov son conceptualizadas con la idea de que no es necesario entender lo que pasó en el pasado, sino que lo único que me interesa es saber el momento actual. Es como una partícula, básicamente si entendemos cómo se mueve una partícula en física,
no nos interesa entender de esta partícula nada de lo que haya pasado, sino que entender dónde se encuentra en este momento y entonces ver cómo sigue su trayectoria hacia adelante. Y estas son cadenas de Markov, esa es la idea que conceptualiza Markov. Básicamente, trabajo bajo estados discretos. Hay muchos tipos de cadenas de Markov, ahora voy a explicar. Principalmente las que son controlables son muy interesantes. Hay cadenas de Markov en tiempo continuo, parcialmente observables y bayesianas también. ¿Por qué las cadenas de Markov controlables son interesantes? Porque introducen el concepto de acción. Y el concepto de acción nos permite formalizar el concepto de estrategia. Y desde el punto de vista de negocios o en economía, ese es un concepto importantísimo. Entonces, cadenas de Markov formaliza ese concepto. Y a través de ese concepto podemos hacer modelado de muchos problemas y darle solución a muchos problemas. Acá se ve una cadena de Markov en tiempo discreto, como pasa entre estados a través del tiempo, y aquí en tiempo continuo. Yo aplico cadenas de Markov en dos áreas. La primera es optimización matemática. ¿Y qué es optimización matemática? Básicamente es, tengo un funcional, existe una función, y esta función tiene en su espacio, tiene restricciones. Y lo que hacemos es tratar de solucionar el problema, en este caso estamos minimizando el funcional, a través de estas restricciones que están dadas. Y optimización sirve para, en el área de economía, solucionar, por ejemplo, problemas importantes, como el problema de portafolio, de Markovich. ¿Han escuchado de él? Ok, Markovich agarra una idea muy sencilla. Toma de la probabilidad que nosotros vemos en la primera o segunda clase, dos conceptos. Él dice, utilidad menos varianza es igual a portafolio, y conceptualiza a la varianza como el riesgo que estamos corriendo, y eso lo acredita el premio Nobel. Una idea muy sencilla. Bueno, la optimización sirve para resolver este tipo de problemas, resolver problemas de portafolio. Muchos alumnos con los que he trabajado en maestría y doctorado han trabajado sobre problemas de portafolio aplicando cadenas de Markov. Ok, otro área en el que trabajo es teoría de juegos. Acá el concepto de estrategia es muy interesante. La teoría de juegos lo que modela son las interacciones humanas. Básicamente eso se dedica, a cómo interactúa una persona con otra. El concepto de teoría de juegos fue formalizado por una persona, él se llama John Nash. No sé si escucharon hablar de él. Él es esquizofrénico. Publica 2 artículos en toda su vida. El primer artículo que él publica es sobre negociación, y el segundo artículo se lo conoce como el equilibrio de Nash, y eso cambia toda la conceptualización de la economía, absolutamente. Da un cambio radical a todo eso. Y finalmente lo que se hace en teoría de juegos es formalizar el concepto de estrategia. Nosotros buscamos esta estrategia que nos genera un equilibrio en la interacción entre los participantes dentro de este juego. Entonces estas son las dos áreas que abordo, tanto optimización como teoría de juegos, y teoría de juegos no es más que una generalización del problema de optimización para muchos participantes. En optimización hay un solo participante y aquí hay muchos participando. Ellos interactúan a través de sus estrategias. Y todo se formaliza a través de cadenas de Markov. Ok, dentro de las aplicaciones, por ejemplo, matemáticas que he llevado a cabo,
Está, por ejemplo, la ampliación del método extraproximal para soportar estructuras jerárquicas. O sea, acá se llevó a cabo una ampliación de este método para poder resolver algo que se le conoce como juegos Stockelberg. Y así he hecho muchas aplicaciones. Otras extensiones he hecho a método proximal para soportar problemas de tiempo continuo. Y esto se aplica a cadenas de Markov en tiempo continuo, estados discretos pero tiempo continuo, y permite resolver problemas de tiempo continuo. Y luego he llevado a cabo aplicaciones sobre estos métodos teóricos que fueron en muchas ocasiones pues necesarios para poder resolver problemas. Entre los problemas que he resuelto, por ejemplo, se encuentran los juegos de seguridad. Este es un juego muy interesante. ¿Qué pasa normalmente en la vida real con los policías y los bandidos? O sea, los policías tontamente hacen rondines, y los bandidos están observando y tomando tiempo a los rondines. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar, ¿no? Ok, con teoría de juegos y aplicada con una estrategia con cadenas de Markov, lo que hace es producir una estrategia que es estocástica. Entonces los rondines ya cambian su estructura, ya no son en círculo, sino que son entre estados diferentes. Entonces el bandido ya no sabe a dónde va a estar el policía. O sea, en un momento está en un estado y en otro momento está en otro, pero no ha dado vueltas en círculos. ¿Ok? Inclusive, si esto se lleva a cadenas de Markov con tiempo continuo, le podemos agregar el hecho de que un policía puede estar más tiempo sobre un estado. Entonces quiere decir que fue a un lugar específico a revisar y él se queda ahí 10 minutos y se va a otro lugar, pero ahí se queda 5 minutos. Entonces, a los bandidos, pues esto les resulta muy complicado. O sea, ya no le pueden medir el tiempo, ya no le pueden tomar la medida a los policías, ¿no? Básicamente. Esa es una de las aplicaciones interesantes. Otra aplicación interesante es, por ejemplo, para modelado de sentimientos. Las cadenas de Markov permiten integrar estos procesos estocásticos e interpretarse como una distribución. Y entonces, en una tesis doctoral fue posible, o sea, esta fue idea de una alumna que llegó conmigo y me dijo, yo quiero modelar sentimientos. Y yo le dije, yo no hago esas cosas, ¿no? Yo no entendía cómo se modelaba. Y salió una solución pues extraordinaria, en ese sentido, en donde se pueden identificar, por ejemplo, los sentimientos básicos y hacer una distribución de estos sentimientos, porque finalmente los sentimientos existen en una persona, todos a la vez, pero con diferente probabilidad. Y bueno, fue una solución muy, muy interesante. En fin, en general, pues con teoría de juego se pueden hacer muchas soluciones. Otra solución a lo que le di solución es el problema de semáforos. Nosotros podemos tener en un cruce varios semáforos. Estos semáforos compiten entre ellos. ¿Por qué compiten entre ellos? Ellos quieren dejar pasar la mayor cantidad de coches. Ellos quieren vaciar la calle, ¿no? Y dejar pasar la mayor cantidad de coches. Entonces están en competencia. Y se puede conceptualizar realmente la interacción entre los semáforos como un juego no cooperativo. Y lo que se calcula ahí es la estrategia necesaria para poder vaciar una calle lo más rápido posible. Entonces, estas son algunas de las ideas. Con una alumna ahora de maestría, por ejemplo, estoy trabajando en un problema muy interesante que es manipulación. Y esto se basa en la teoría de Maquiavelo, de maquiavelismo, que se basa en las ideas de Maquiavelo. El maquiavelismo es una interpretación de las ideas de Maquiavelo dentro de la psicología y formaliza lo que es la manipulación.
Entonces estamos modelando ese tipo de interacciones. Bueno, estas son algunas de las ideas que he propuesto y algunas de las cosas que he solucionado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, pues les agradezco muchísimo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Oliver Cuate y bueno, mis principales temas de investigación yo los dividiría en tres principalmente: optimización multiobjetivo. En particular yo me gusta la optimización de problemas con muchos objetivos. El problema multiobjetivo es a partir de dos objetivos. La mayoría de del problema de optimización que vemos cuando estamos en la licenciatura es optimizar una sola función. Por lo general derivamos, igualamos a cero, encontramos el valor mínimo que es único. El multiobjetivo empieza a partir de dos funciones objetivo que están en conflicto entre ellas y la solución no es un valor, ahora es un conjunto de soluciones. Conforme aumentamos el número de objetivos, hacer una discretización de este conjunto de soluciones empieza a ser difícil. Además de que necesitaríamos demasiados puntos para poder aproximar dicho conjunto de una forma adecuada. Aquí, bueno, y yo resuelvo este tipo de problemas con métodos de continuación que se basan en el teorema de la función implícita y tal vez algunos métodos numéricos, principalmente cuando ven derivadas. Por ahí ven un poquito de estos métodos de continuación y algoritmos evolutivos. Lo que muestro aquí es la solución a un problema que resolví hace varios años, es de lavadoras industriales, e ilustra un poco el concepto de multiobjetivo. Aquí tenemos lavadoras que son muy grandes, tenían 4 variables, que era la velocidad de rotación de las aspas, temperatura del agua, cantidad de detergente. Se me está escapando otra variable. Y cada función medía la efectividad para cierto tipo de mancha y cierto tipo de material. Por ejemplo, un mantel se puede ensuciar de chocolate, de huevo, por ahí había otros contaminantes como petróleo, sangre, había varias cosas. Y la función 14 era la función de costo, que pues idealmente es la que más nos interesa. Entonces, bueno, a partir de una solución inicial, que es la que se alcanza a ver un poquito en la línea continua, con un método de continuación nosotros nos movimos hacia la solución que representaba el menor costo. Obviamente se pierde la efectividad para varios de los contaminantes, ¿no? Ya no es un ciclo de lavado tan efectivo, pero es el más barato. Entonces, a eso se refiere un poquito el compromiso entre las funciones. Y bueno, esto fue una aplicación que le dimos a una empresa en Alemania de lavadoras. Entonces, ellos ya podían especificar qué querían, ¿no? A lo mejor querían limpiar bien sangre, chocolate y aceite, y ellos ya postulaban un poquito esta dirección de búsqueda, y con ello y con nuestra aplicación ellos podían encontrar la solución que más se adaptaba a sus necesidades. Como les repito, aproximar todo el conjunto ya es demasiado. Entonces, bueno, con esta aplicación pues ya es más fácil trabajar con ella. Otra de mis áreas de interés es la inteligencia artificial. En especial a mí me gusta el ajuste de hiperparámetros en algoritmos de aprendizaje automático y utilizo métodos de optimización. Actualmente está muy de moda todo lo que es redes neuronales profundas, pero la gran mayoría de las personas las ocupan y muchas veces una red le pueden meter muchas capas, muchas neuronas, al final va a resolver su problema, pero no va a ser la mejor solución. Puede haber una red que produzca unos resultados incluso mejores con una arquitectura más pequeña. Entonces, la idea, o que es lo que yo hago, es tratar de encontrar esos hiperparámetros adecuados para que la red funcione de manera correcta. Además de muchos otros métodos de inteligencia artificial, no me quedo solo con redes. Y finalmente, simulación numérica y cómputo de alto desempeño, donde me gusta hacer implementación de algoritmos en paralelo. Más adelante les mostraré algunos proyectos en los que estoy trabajando al respecto. En especial, el proyecto en el que estoy involucrado actualmente se llama Aplicación de la Inteligencia Computacional para la toma de decisiones en el contexto universitario basadas en información voluntaria, colaborativa y datos de acceso abierto. Y no sé si han visto que por ahí hay unos sensores que están colocados en varios salones. Estos sensores nos van a arrojar varias mediciones y pues como están funcionando constantemente vamos a tener muchísimos datos.
hay que trabajar con esos datos. En particular, yo estoy a cargo del módulo de predicción mediante aprendizaje automático. Al ser un proyecto multidisciplinario, están involucrados distintos investigadores de distintas escuelas. Las escuelas que participan son la SFEM, la SCOM y el SIC. SIC es el Centro de Investigación en Computación. La coordinadora del proyecto es la doctora Adriana Lara. Y bueno, el objetivo de este proyecto es desarrollar una plataforma tecnológica que apoya al autocuidado de la comunidad estudiantil de manera integral. Entonces vamos a recopilar no solo datos de estos sensores, vamos también a ocupar datos del clima de la Ciudad de México. Por ahí tenemos contempladas varias ideas. Y bueno, en este proyecto pues se pueden integrar igual no solo estudiantes de posgrado que quieran trabajar su tesis, también por ahí estudiantes de servicio social, tesis de licenciatura, se pueden derivar mucho de este proyecto. Y algunos otros proyectos en los que estoy trabajando es el tratamiento de problemas de optimización degenerados. ¿A qué me refiero con degenerados? Por ejemplo, aquí tenemos un problema que tiene 3 funciones objetivo, 3 funciones que queremos optimizar simultáneamente. Y en un problema con K funciones objetivo, lo regular o lo que no sería degenerado es que tuviéramos una superficie de dimensión K-1. Aquí podemos ver una superficie que tiene dimensión en principio 2 y luego vemos una línea que esto ya sería una cosa de dimensión 1. A eso nos referimos con problemas degenerados. Si yo tengo 3 funciones objetivo, que mi conjunto de solución sea una superficie de dimensión 1, por ejemplo. O en este caso, igual, 2, dimensión 1. Y el problema es que muchos algoritmos de los que existen actualmente en el estado del arte no logran resolver este problema de forma adecuada. O sea, lo pueden resolver, pero son o muy costosos o les falta encontrar algunas regiones de esto que se le llama el frente de pared. Entonces, actualmente estoy trabajando en este tipo de problemas. Estoy trabajando también con problemas de optimización que tienen muchas variables. Estoy pensando resolver problemas de 1 millón de variables, que pues seguramente habrá algunos en la industria, ¿no? De momento no tenemos la aplicación, pero bueno, la herramienta matemática ya la estamos desarrollando. Muchos de los métodos que yo utilizo, al ser métodos de continuación, necesitan la información de la segunda derivada de cada una de las funciones objetivo, lo que se conoce como la matriz hessiana. Esto es costoso de aproximar. Entonces, lo que también estoy tratando de hacer, o en lo que me estoy enfocando en estos momentos, es en eliminar la información de segundo orden de estos métodos de continuación, para que sean más eficientes. También estoy desarrollando un algoritmo paralelo para el cálculo eficiente de indicadores de desempeño. Es decir, tenemos 2 soluciones que producen 2 algoritmos diferentes y las queremos comparar. Uno de los métodos que se utiliza para comparar estas 2 soluciones se llama hipervolumen, y este tiene la gran desventaja de que crece de forma exponencial conforme el número de objetivos aumenta. Entonces, bueno, tenemos un método que aproxima, de hecho mediante aprendizaje automático, aproxima el hipervolumen y es, no fácilmente, pero es posible paralelizarlo. Una vez teniendo este algoritmo paralelizado, podría ser un algoritmo evolutivo paralelo que sea bastante rápido, bastante eficiente. Y finalmente, también estamos desarrollando en conjunto con la doctora Uribe evaluación de opciones mediante simulación numérica, opciones exóticas. Y bueno, de mi parte sería todo. Gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, hola de nuevo y bueno, pues a mí lo que me interesa es el uso de herramientas matemáticas y computacionales para el estudio y el entendimiento de fenómenos en biología y medicina. Y esta diapositiva tan vistosa es lo que de hecho a mí me hizo que empezara a hacer aplicaciones. Cuando yo era estudiante de doctorado en matemáticas, se me planteó la pregunta si yo podía modelar esto que se veía, que es propagación de patrones que suceden durante crisis epilépticas. Yo, sin saber de biología, la pregunta me cautivó y así fue como yo empecé a hacer aplicaciones. Los temas de investigación que a mí me interesan están basados en dos vertientes, que es la modelación pues, teórica, basada en observaciones o en grabaciones de fenómenos, o bien la aplicación de ecuaciones diferenciales, ya sean ordinarias o parciales,
pero relacionadas directamente con datos clínicos. Entonces, en ambas me encuentro trabajando y me interesa, ¿no? Entre las cosas que he trabajado y me interesa seguir trabajando está la modelación de patrones espaciotemporales de actividad cerebral, como lo que les mencioné anteriormente. Entonces, cuando uno observa distintas grabaciones del cerebro en distintas escalas, como puede ser un potencial de campo local o un electroencefalograma, uno puede observar distintos tipos de patrones. Existen ecuaciones que están describiendo de manera pues, general lo que es la actividad neuronal. Estas se escriben en términos de ecuaciones integro-diferenciales. Entonces, una de las preguntas es establecer condiciones de existencia de las soluciones matemáticas, como son soluciones de tipo onda viajera, soluciones de tipo frente viajero. Entonces, eso sería un resultado teórico o una aproximación teórica que requeriría pues, el uso de herramientas matemáticas rigurosas y, por ejemplo, el estudio de estabilidad de estas soluciones. Estas están motivadas, de nuevo, por observaciones. Ya depende del tipo de resultado que obtengas, que las puedes relacionar directamente con mediciones o bien te quedas nada más con la parte teórica. En este sentido, actualmente estoy en una colaboración temprana todavía con miembros del Instituto TRENS, se llama, que es un centro de neuroimagen y hacen, bueno, todo tipo de grabaciones, experimentos y bueno, grabaciones en distintas escalas de actividad cerebral. Otra de las posibles aplicaciones es el planteamiento de modelos matemáticos basados en datos, como lo que les estaba mencionando. Aquí, por ejemplo, este es un trabajo que realicé junto con investigadoras de dos universidades de Turquía y del Instituto TRENS, justamente, donde se tenían grabaciones de cómo se comportaba una planta o cuáles eran las mediciones de ciertos variables de una planta bajo los efectos de un contaminante. Entonces ahí se planteó un modelo matemático en forma de ecuaciones diferenciales ordinarias para ver qué tan idónea era dicha planta en lo que es la fitorremediación, qué tanto podía absorber contaminantes y seguir siendo funcional. Y también en ese punto, ahorita también estoy en una colaboración temprana con la doctora Mariana Hernández del área de física médica, que ella tiene experimentaciones de lo que es el efecto de la radiación en el crecimiento de cultivos celulares, porque en este caso les interesa ver cómo afecta esta radiación al crecimiento de tumores de cáncer de cerebro, que es el glioblastoma multiforme. Entonces ahí estamos empezando a hacer una exploración de los modelos matemáticos, primero como las bases que pueden sustentar el futuro desarrollo de modelos. Y bueno, regresando a la parte más teórica, desde hace algunos años a mí me interesó el planteamiento de modelos matemáticos en derivadas de orden fraccionario y ver cómo estas nuevas ecuaciones te daban el efecto del orden fraccionario en los patrones de actividad cerebral. Entonces, eso es algo que llevo ya un par de años trabajando, donde lo que se busca es ver cómo el orden fraccionario modifica posiblemente en forma cualitativa o cuantitativa las características de estos patrones. Y aquí estos dibujitos vistosos son algunos de los resultados que he obtenido hasta el momento. Mi interés en el desarrollo de modelos de orden fraccionario es porque hay algún tipo de consenso por cierta comunidad matemática que indica que los modelos de orden fraccionario están tomando en cuenta la dinámica pasada del sistema. Entonces, en sistemas biológicos es de relevancia ver cómo
incorporando esta información se comporta tu sistema. Y bueno, en términos de aplicaciones relacionadas de nuevo con los datos, también he colaborado con algunos estudiantes de nivel de licenciatura durante veranos de investigación y estudiantes de la unidad profesional interdisciplinaria de Campus Hidalgo, del POLI, en el desarrollo de algoritmos de tomas de decisión, basándonos en datos que se encontraban libres de electroencefalogramas durante tareas de intención motora. Entonces ahí el objetivo era ver los datos y hacer una clasificación, desarrollar algoritmos para clasificar los datos. Posteriormente ahorramos y nos compramos nuestro casquito. De hecho, los chicos lo armaron y ellos hicieron sus propias bases de datos y actualmente están haciendo el desarrollo de distintos tipos de algoritmos. Entonces, a grosso modo, esas son algunas de las opciones que yo tengo en términos de líneas y temas de investigación. Les agradezco mucho su atención y yo creo que dada la dinámica que hemos estado llevando, dejaríamos las preguntas hasta el final. Buenas tardes. Bueno, yo voy a tratar de hablarles sobre el tema de investigación que actualmente estoy interesado. ¿Sí? Desde hace un par de años, tal vez 3 años, estoy interesado mucho en las ecuaciones diferenciales algebraicas, que son ecuaciones que tienen una parte diferencial y una parte algebraica. Las aplicaciones de este tipo de ecuaciones aparecen en la mecánica restringida, en sistemas multicuerpo, circuitos eléctricos, robótica o teoría de control, entre otras. Vamos a dar un ejemplo para que todos los que estamos aquí se entienda más o menos qué estamos haciendo. Vamos a simular el comportamiento mecánico formado por 2 péndulos separados, una cierta distancia y donde las masas están restringidas a mantener una distancia fija. La única fuerza actuante es la gravedad. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Que lo sabemos pues de nuestros cursos de física. Necesito obtener las ecuaciones de movimiento, proponer unas condiciones iniciales consistentes y resolver numéricamente la ecuación diferencial algebraica. Ok, ese es el... Entonces, esos son mis 2 péndulos. Aquí están las 2 masitas. Están separadas una distancia L4 y está actuando la gravedad. Entonces, yo quiero estudiar el movimiento de esos 2 péndulos manteniendo la longitud L3 fija. Ajá. Bien, entonces, ¿qué hago? Pues doy una formulación física. En este doy una formulación hamiltoniana, que es básicamente la segunda ley de Newton. Solamente que la formulación hamiltoniana cambia un poco cuando tengo una restricción. El segundo término que aparece en la segunda ecuación, el g transpuesta lambda t, pues no es otra cosa más que el gradiente de las restricciones que ahorita lo vamos a comentar, y lambda de t son multiplicadores de Lagrange. Entonces, necesito una formulación de mi problema que aunado a las restricciones que tengo. En este caso, en este ejemplo, las restricciones son bastante sencillas. La longitud L1 la debo de mantener, la longitud L2 la debo de mantener y la longitud L3 la debo de mantener. Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí me interesan. Obviamente ese es un caso muy sencillo, un caso muy simple, pero ya en las aplicaciones pues son casos mucho más complejos. Les voy a comentar para terminar el experimento numérico. Entonces, supongamos ustedes que los péndulos tienen longitud igual, separación igual, y tenemos la gravedad y un péndulo y un ángulo inicial de pi sobre 3, y calculamos el segundo ángulo de manera que se cumpla la restricción, porque aquí la teoría es diferente a ecuaciones diferenciales. Aquí
para resolver la ecuación diferencial algebraica tengo que asegurarme que la condición inicial satisface la restricción, si no, no es una buena condición inicial y no tiene solución mi problema. Entonces aquí están mis dos péndulos, aquí están mis dos péndulos, aquí está un péndulo, aquí está el otro, los desplazo y lo que están viendo ustedes es la evolución del péndulo, la evolución de los péndulos, la evolución de los péndulos. Es el tipo de cosas que obtenemos. Ahora bien, ¿qué estoy haciendo actualmente? Pues tengo 2, 4, 6, tengo como 7, 8 tesistas que están trabajando en diferentes temas de ecuaciones algebraico-diferenciales. Un estudiante está trabajando problemas multicuerpo. ¿Sí? Un problema multicuerpo es como un problema de la suspensión de un automóvil, como un circuito eléctrico, un problema que esté compuesto de elementos y esos elementos están ligados entre ellos. ¿Eso por qué es importante actualmente? Porque la industria ya no quiere pagar laboratorios. Actualmente la industria tiene laboratorios para hacer sus experimentos, pero eso sale muy costoso. Es más fácil simular su producto, ver cómo funciona y después tomar decisiones sobre corregir el diseño. Un estudiante está trabajando sobre solución numérica de ecuaciones diferenciales algebraicas. Está resolviendo ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. ¿Se acuerdan ustedes los que han llevado ordinarias? Dirían esto es muy elemental. Pues sí, es relativamente elemental, pero cambia bastante la teoría y lo numérico también, porque al introducirle lo algebraico, ya la teoría que conocemos ya no se cumple. Camilo está trabajando sobre la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias sobre variedades, porque también una ecuación algebraico diferencial se puede ver como una ecuación diferencial ordinaria definida sobre variedades. Julio está trabajando sobre estabilización de las ecuaciones diferenciales algebraicas. ¿Qué significa esto? Pues que la ecuación diferencial, para resolverla, hay que derivarla y las restricciones se van convirtiendo en parte de la ecuación diferencial. Pero entonces el problema el problema transformado no necesariamente tiene la misma solución que el problema original. Entonces hay que, lo que le llaman estabilizar la solución, y en eso está trabajando este muchacho. Diego está trabajando en la simulación de un dron. Queremos simular un dron. Y Iván, más que ahí me equivoqué, no es Páez, es Martínez. Es el problema de n cuerpos restringidos. ¿Sí? O sea, lo que sabemos de la mecánica, la física 1, la física 2, pero ahora con restricciones, a ver cómo se comporta. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta? Hola, les vamos para... Hola. Hola. Soy la doctora Uribe. Vale, pues vamos a empezar con mis intereses de investigación. Mis intereses de investigación se centran en optimización, inteligencia artificial y algoritmos híbridos. Optimización tanto escalar, es decir, de un objetivo, como multiobjetivo, como lo que mencionó el doctor Cuate. Él se centra en muchos objetivos, más de 3. Yo me he enfocado en 2 y 3 objetivos, porque muchas de las aplicaciones que yo he estudiado son de ese tipo. También estoy en el área de inteligencia artificial porque uso algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos pues, son algoritmos inspirados, están inspirados en el proceso evolutivo de las especies. Y esto me interesa porque se enlaza con las materias de métodos numéricos, que es la que les doy. Y algoritmos híbridos es mi tema doctoral. En eso sigo estudiando. Los algoritmos híbridos son una unión entre la computación y las matemáticas. ¿Por qué? Porque uso algoritmos poblacionales para buscar en los espacios de interés, pero no
no lo hago a ciegas, sino que voy nutriendo al algoritmo con programación matemática, que son métodos que ustedes pueden ver en sus materias de métodos numéricos, por ejemplo, el método de Newton. Ahora, de los proyectos que yo tengo en marcha, ahorita son el de inversión personalizada. ¿Qué hago aquí? Hago optimización de portafolios, pero lo ataco desde el enfoque multiobjetivo, pero no solo eso, sino que tomamos los intereses de la persona que va a invertir a consideración. Es decir, que tú me dices tus intereses y yo te digo qué portafolio óptimo deberías de tener. El siguiente tema es mitigación de contagios de enfermedades respiratorias. Ahorita estamos enfocados en COVID dentro de una institución mexicana de educación superior, o sea, AGIP. Entonces lo que estamos haciendo es usar los datos de los sensores del proyecto de la doctora Adriana y del doctor Cuate para hacer mediciones. Ahí estamos usando herramientas de análisis de datos para poder predecir cómo van a estar los contagios dentro de los salones, y aparte esta es una unión entre análisis de datos y optimización multiobjetiva. Y el último tema, bueno, el proyecto que también está en marcha es método basado en conjuntos. ¿Esto qué quiere decir? Piensen, no sé, yo creo que se llama, la mayoría llevó métodos numéricos y vieron método de Newton. Entonces el método de Newton lo haces de manera puntual, tú tomas un punto y con eso vas viendo tu búsqueda. Y bueno, ese es el que tú vas iterando. En este caso nosotros aplicamos el método de Newton para un conjunto. Es decir, yo le doy este triangulito de referencia, tengo una población inicial y con el método de Newton aplicado en un conjunto de datos iniciales lo disparo para aproximar la solución de interés. Los puntos verdes son la aproximación que se obtuvo y la mallita negra es el que nos interesa. Entonces todos estos proyectos están en marcha. El de basados en conjuntos, ese método es colaboración con el CIMBESTAB en el departamento de computación. Ahora, ¿qué herramientas usamos? Usamos modelación multiobjetivo, es decir, todo lo de optimización, análisis de datos. Aquí estamos usando redes neuronales con el doctor Cuate y estamos usando algo que se llama Random Forest. También estamos usando los algoritmos evolutivos híbridos. El chiste es poder guiar las búsquedas de manera eficiente, y usamos teoría de análisis numérico. En el método no solo nos interesan los resultados numéricos, sino que queremos garantizar con teoría de que son buenos y son válidos. Entonces, por ejemplo, este es un resultado del proyecto de conjuntos. Aquí este es otro conjunto de referencia y aquí vamos diciendo cómo vas a unir un punto a una referencia para guiar tu búsqueda. Este no se alcanza a ver, pero es una gráfica de clústeres para saber cuántos grupos vamos a tener en el proyecto de diversificación de portafolios. Y esto de acá, por ejemplo, en ese proyecto fue una aplicación con la Universidad de Anáhuac, que ahorita de hecho sigue en proceso el proyecto. Lo que estamos haciendo es que preguntamos los intereses de muchos alumnos y los clasificamos usando clústeres para saber qué intereses tienen. Nos enfocamos un poco en sus gustos, por ejemplo, viajar o las películas, y por ejemplo también sus intereses en dónde les gustaría invertir y también qué tanto les guste el riesgo. Entonces, todo esto es lo que yo estoy haciendo actualmente. Si se quieren unir, pues son bienvenidos. Pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Hola a todos y a todas. Al último, pero no al final, ¿verdad? Yo soy Adriana Lara. Voy a hablar de 3 temas que me interesan actualmente. Yo comencé trabajando en optimización numérica, bueno, y todavía lo trabajo, pero mi tema principal, mi interés principal siempre ha sido la optimización multiobjetivo. Ya han hablado un poco acerca de esto, ahorita voy a mencionar algunos detallitos más. Y yo soy egresada de la escuela de la opción de matemáticas aplicadas de la licenciatura y mi doctorado es en computación. Entonces todos mis proyectos pues llevan mucha parte algorítmica. Me he enfocado también en las estrategias bioinspiradas que son parte de la inteligencia computacional. Trabajo algoritmos de todo tipo, optimización de todos los colores y sabores, y normalmente
una de las ventajas que se tienen con los métodos que se llaman heurísticos es que se pueden encontrar soluciones globales, a diferencia de los métodos clásicos de optimización, donde las soluciones, al estar basadas en gradientes, en hessianas, pues tienen un ámbito local, un ámbito de acción muy local. Y lo que a mí más me gusta es mezclar la parte matemática con la parte computacional y hacer este tipo de algoritmos inteligentes, donde durante la búsqueda de soluciones se puede ir cambiando o alternando de manera automática cuando conviene más una heurística de corte más global y cuando conviene más utilizar herramientas fuertes de programación matemática. Esto es básicamente lo que he estado haciendo. Y cuando hablamos de optimización multiobjetivo, es muy interesante porque es algo que modela muchísimas aplicaciones de la vida real. En optimización multiobjetivo yo tengo 2 funciones objetivo o más. Más de 3 ya se le llama many objective, pero en general se refiere a que tengo más de un camino para seguir y más de un objetivo para alcanzar. Esto pues tiene mucho que ver con la vida misma y es algo que a mí me apasiona. Y también me ha traído la oportunidad de aplicarlo fuertemente. Ahora, algo interesante aquí es que en multiobjetivo nosotros vamos a encontrar soluciones del tipo de conjuntos, no soluciones puntuales. Y estas soluciones, aquí hay un ejemplo, en estas grafiquitas, yo aquí tengo 3 funciones objetivo, y lo que tengo son las imágenes de las soluciones óptimas. No tengo un solo óptimo, sino tengo toda una superficie, toda una variedad. Y bueno, lo importante aquí es que matemáticamente hablando, todas estas soluciones son indistinguibles, es decir, en términos de optimalidad. Yo como matemático, como computólogo, le entrego al cliente, al tomador de decisiones, toda una gama de soluciones para las cuales yo no puedo decirle, esta es la que más te conviene. Entra la parte de toma de decisiones que desde un punto de vista más práctico le dice, puedes elegir tal o cual. Ahora, lo interesante de tener toda la gama de soluciones es justamente que si en algún momento el tomador de decisiones prefiere esta, pero no la puede implementar, tiene la opción de implementar cualquier otra y pueden jugar un poquito más con la toma de decisiones. Es el tipo de cosas que nosotros conseguimos con estos algoritmos que son un poquito más versátiles que los de programación matemática, pues nos permiten ser aplicados en simuladores, en cualquier tipo de problema que se pueda representar en una computadora. Eso es, ¿no? Y como mucho tiempo he trabajado en la parte de mejora del desempeño de esos algoritmos. ¿Cómo se mejora? Bueno, pues puedo utilizar herramientas de búsqueda local, utilizo por supuesto todo lo que sabemos de programación matemática, análisis numérico, o a veces si el usuario tiene información específica del problema, la metemos dentro del algoritmo y esto nos ayuda a desarrollar un algoritmo más adecuado a lo que quiere. Ahorita les voy a platicar de una aplicación donde hicimos justamente eso. Y bueno, también, como comentaba la doctora Lourdes, a veces cuando se mezclan este tipo de algoritmos, se tiene información de las soluciones vecinas y nos podemos evitar el cálculo del gradiente o lo podemos aproximar de una forma más adecuada y más barata. Y bueno, estos son algunos proyectos en los que estuve trabajando el año pasado. Son acerca de ciencia de datos y toma de decisiones, principalmente con inteligencia artificial y optimización. El proyecto Sapiens, que a lo mejor se acuerdan, ya no fue el año pasado, fue el antepasado, en diciembre, hicimos un taller donde vinieron algunos profesores de la Universidad Queen Mary de Londres y dimos algunos tutoriales, algunos minicursos para estudiantes. Estuvo bastante padre. Y en ese proyecto ya trabajamos con modelos que involucran datos del tráfico en la Ciudad de México y la calidad del aire en toda la zona metropolitana. Otro proyecto en el que trabajé el año pasado, que bueno, estamos ahorita terminando una parte, pero queda abierto también para continuar, es el de optimización de operaciones terrestres en aeropuertos, que es terrestre, ¿no? En los aeropuertos, bueno, pues cuando las aeronaves aterrizan, tienen que hacer lo que se le llama el traslado de taxi, que se mueven sobre las pistas de un lugar a otro. Este movimiento
implica tomar algunas decisiones. Bueno, el control de las aeronaves en general del aeropuerto debe tomar decisiones como a qué velocidad van, puesto que emiten muchísimas emisiones contaminantes, a qué velocidad van, en qué rutas van, y bueno, son multifactoriales, y ahí es donde entra la optimización multiobjetivo. Esto lo hemos modelado con un concepto de investigación de operaciones que se llama multigráficas. Y hemos puesto aquí algoritmos híbridos, es decir, algoritmos que tienen que ver, que se construyen especialmente para este problema, que tienen herramientas de la inteligencia artificial y también herramientas de los algoritmos clásicos de rutas, de estos que se ven en la carrera, ¿no? En investigación de operaciones. Claro que se tienen que enfocar mucho estos algoritmos en la eficiencia, porque necesitamos soluciones rápidas para este problema en particular. Y finalmente otro proyecto que está actualmente corriendo, que es como el que mencionaba el doctor Oliver, que es inteligencia artificial para toma de decisiones. Y aquí estamos trabajando con dos conjuntos de datos, datos que tenemos de índices delictivos en la Ciudad de México y la calidad del aire. Y lo que queremos es hacer un desarrollo tecnológico, hacer una app que pueda ayudar a las personas, en este caso a los estudiantes, a tomar ciertas decisiones en cuanto a sus traslados, a sus horarios y demás. Este proyecto es muy interesante porque pues surgen muchísimos pequeños problemas matemáticos que se pueden abordar y todos con el fin de reducir riesgos. Este proyecto pues lo trabajo con el Laboratorio Geoespacial del SIC, y bueno, también tenemos un colaborador en SCOM que ellos se encargan un poquito de la parte de la calidad de la app y demás, pero bueno, si alguien está interesado también puede trabajar en esa parte. Proyectos actuales que se han estado trabajando, bueno, que se trabajaron el año pasado y se están terminando ahorita con mis estudiantes. He tenido la fortuna de trabajar con varios estudiantes muy talentosos aquí en la escuela y fuera de la escuela. Uno de ellos es la construcción automática de melodías con múltiples características musicales. Otra vez, trabajamos multiobjetivo, tenemos la posibilidad de tomar decisiones o de hacer búsquedas, no solo con respecto a una característica, sino a varias, y mezclarlas. Entonces, si nosotros entregamos al usuario un conjunto de soluciones en vez de una sola solución, soluciones compromiso que mezclan de alguna forma inteligente estas características, el usuario pudiera tener más opciones para crear algo o para resolver su problema de manera más versátil. Entonces, en este proyecto que hizo Nathan, pues él utilizaba unos algoritmos de aprendizaje automático para extraer características de géneros musicales, de emociones musicales. Él se basó en teoría musical de estos temas, y ciertos aspectos ya de diseño como la monotonía de los ritmos y demás, y entonces entregaba al compositor fracciones de piezas musicales que en determinado momento del proceso creativo humano pudieran ayudarle. Yo pienso que la inteligencia artificial debe de trabajar así, como una herramienta, como una compañera para ayudarnos a tomar decisiones que nosotros no podríamos procesar, ¿no? A lo mejor por la cantidad de datos en las que deben estar basados o por la rapidez en la que se debe de hacer. Otra cosa que hemos trabajado, bueno, eso lo trabajó Fernando Moreno, soluciones óptimas para el desarrollo de políticas de reforestación urbana. Aquí se trata de dar un conjunto de soluciones posibles de cómo reforestar dependiendo de las delegaciones, más bien sobre las 16 delegaciones que hay, alcaldías que hay en la ciudad, utilizando información de la calidad del aire, utilizando información acerca del índice de absorción de ciertas plantas para la reforestación. Y bueno, aquí también salió una aplicación muy interesante que pudiera ser de mucha utilidad para la toma de decisiones respecto a creación de políticas públicas. También estoy trabajando con Gabriela Flores, una aplicación de estos algoritmos evolutivos multiobjetivo para el diseño de aeronaves. Ella tiene un simulador donde está diseñando algunas piezas de ingeniería para su aeronave. Ella está en Azcapotzalco haciendo la maestría en aeronáutica. Y también trabajo con Sara Mandujano acerca de la construcción de funciones booleanas para criptografía utilizando inteligencia artificial. Aquí
pues se trata también de extraer ciertas características que queremos que tengan estas funciones, y un algoritmo evolutivo está haciendo una búsqueda inteligente sobre este espacio que es inmenso de características para poder entregar una función interesante. Y ya para terminar, pues estos son los proyectos, digamos, que ahorita están empezando, o en los cuales yo podría colaborar con alguien. Inteligencia artificial para la toma de decisiones, básicamente es el proyecto que tenemos multidisciplinario con el Laboratorio de Información Geoespacial del SIC. Vamos a hacer minimización simultánea de riesgos en rutas. Presente está el riesgo delictivo, el riesgo en cuanto a calidad de la exposición a los contaminantes con la base de datos de calidad del aire, y también están tiempos de traslado y demás, pero pues eso digamos que ya está medio resuelto, ¿no? Eso Google ya lo resolvió. Entonces nosotros nada más tomamos la información de ellos y ponemos la que no está hecha. Otro de ellos es la optimización de algoritmos para la construcción de heatmaps o mapas de calor. Los mapas de calor son una representación visual que nos indica ciertos peligros. Bueno, en este caso serían ciertos peligros, pero en general son intensidades o concentraciones de alguna medición. Este tipo de mapas se generan actualmente en las apps de los teléfonos o de los dispositivos móviles, pero se generan en el servidor. Nosotros queremos hacer algoritmos eficientes para que se generen en los dispositivos móviles, sin tener que utilizar la conectividad, ¿no?, al servidor. Y finalmente, pues el desarrollo de esta app para la toma de decisiones multicriterio. Y bueno, hay otros temas en los que también estoy trabajando, de cuestiones un poquito más separadas, con colaboraciones con el CIMBESTAB. Y bueno, pues es todo lo que quiero decirles, y creo que les van a dar ahora información de la maestría. No sé si quieren que la dé yo o la va a dar. Bueno, pásala. Bueno, eso fue todo de parte de los investigadores. Ya por último, nada más hacerles la invitación a que se den una vuelta por la página de CEPIESFEM. Ahí encontrarán un poquito también los perfiles de todos nosotros, algunas otras áreas de investigación, todo lo que ofrece aquí el posgrado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Aquí hay algunos datos importantes sobre el proceso de admisión al posgrado para agosto de 2023. El ingreso por modalidad de curso propedéutico ya pasó, fue en enero de 2023. Todavía no inicia como tal el curso, pero ya fueron las entrevistas, entonces bueno, eso ya pasó. Sin embargo, todavía se puede hacer un ingreso por examen de conocimientos. El formulario estará disponible hasta el 20 de febrero, si no estoy mal. Y por ahí el 17 de marzo es la entrevista y el examen. Entonces, bueno, se pueden ir preparando. Los temas del examen son álgebra, cálculo. Entonces, bueno, pueden irlo considerando si alguien se interesa. Los requisitos es que posean su título profesional, o bien con que terminen sus estudios, aprobar el proceso de admisión, que puede ser el de curso propedéutico o bien el examen, aprobar con un mínimo de 8 el examen de conocimiento en inglés. Me parece que son 2 habilidades, ¿no?, para el de maestría. Para maestría son 2 habilidades el que les piden. Y bueno, no tener dado de baja otro posgrado. Además es posible solicitar beca CONACYT. Para solicitarla, bueno, se requiere un promedio de 8, muchos que entran no lo tienen. Sin embargo, pasado el primer semestre en la maestría, pues ya adquieren el promedio, porque además es la calificación mínima en el posgrado es 8, entonces bueno, con eso ya pueden solicitar su beca CONACYT. Nuevamente aquí está la página, por si alguien tiene algunas dudas, o también, ya por último, si alguien desea algún contacto más personal, bueno, aquí están nuestros correos, nuestra forma de contacto. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, pues háganosla llegar de una vez, se pueden acercar y aquí les paso el micrófono para que los escuchen los profesores al que le dirigen la pregunta. Y también, bueno, ya finalizando, aquí fuera tenemos un servicio de café y galletas por si gustan pasar, y por ahí había una lista de asistencia, por ahí debe de andar, ¿no? Hay varias hojas, si no están anotados, pues por favor. Y bueno, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.
a pedir de favorcito que se queden aquí enfrente los 3 candidatos para propedéuticos, ¿sí? Por favor. Con nosotros, con la comisión. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien antes de concluir? O bueno, si quieren allá se pueden acercar a nosotros en el café. Hasta luego. Gracias.